Guatevisión presenta hoy en Un Show con Tuti. Un embarazo en una madre adolescente que se cataloga un embarazo de 19 años o menos siempre va a ser un embarazo de riesgo. En ninguna cultura es aceptable que una niña de 10 a 14 y tampoco una adolescente, digamos, sea madre. Es vivencial y es ver cómo las dificultades también se logran ir superando en el transcurso. Nosotros venimos empezando con el proyecto de Contracorriente desde el año 2007, ¿no? Desde el proceso de guiones, construcción de... Muy importante para nosotros es promover que somos el presente porque somos los que debemos de ir construyendo nuestras propuestas. Con ustedes, Tuti Muy buenas noches, Furlan. queridos amigos, bienvenidos y bienvenidas a Un Show con Tuti. Yo muy contenta de poder compartir con todos ustedes, como todos los días en que hacemos esta cita, siempre en la nochecita, cuando termina nuestra jornada, y ojalá sea siempre, siempre muy productiva. Y si no, siempre tratemos de rescatar esos pequeños momentos que siempre existen en el día, además, en donde nos hace sentir satisfechos y que nos reta a que mañana sea un día mejor. Hoy, una reflexión interesante. ¿Le gusta a usted tener zapatos nuevos? A todos nos gusta tener zapatos nuevos, sobre todo a los niños. Les encanta estar presumiendo. Cuando ya tenemos los zapatos nuevos, poco a poco, y con el uso, pues se van desgastando, tienen marquitas, presentan ya algunas arruguitas donde vamos dando los pasos, se va desgastando la suela poco a poco, y es que así es la vida, queridos amigos. Como un par de zapatos, si procuráramos en nuestra vida que no nos pasara absolutamente nada, que todo se quedara nuevecito y así donde está, no aprovecharíamos la vida al máximo. Tenemos que pasar por muchas experiencias, dejando marcas en nuestra vida, pero siempre dándonos cuenta que esas pequeñas marcas, algunas pueden ser más dolorosas, otras pueden ser de mucha felicidad, de grandes retos, etcétera, siempre nos hacen esas personas especiales que somos. Y dígame si no todos hemos tenido un par de zapatos a los cuales adoramos y que no queremos tirar por nada del mundo, por muchos hoyos que tengan, son nuestros zapatos favoritos, y ojalá así sea nuestra vida también. Queridos amigos, empezamos con Un Show con Tuti. Bienvenidos. Bueno, en este programa vamos a tratar específicamente un tema que es el embarazo de las adolescentes. Cómo es que esto se ha vuelto un problema cada vez más grande, y vamos a explicarlo por qué. Y aquí tenemos a personas con quienes vamos a tratar de escudriñar este tema y tratar de entenderlo, y ojalá todos lo tomemos en cuenta para nuestras vidas, para las vidas de quienes traemos atrás. Además, me da mucho gusto recibir a Marta Julia Ruiz. Ella es representante del Observatorio de Salud Reproductiva, OSAR, una organización que monitorea precisamente a nivel nacional el tema de embarazos de adolescencia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Tuti. Además, ella es médico y trabaja en esta área específica, bueno, con jóvenes específicamente. Leonor Calderón, ella es representante de país de UNFPA, de Fondo de Población de Naciones Unidas, gracias. Además, es exdirectora del Gabinete Social en su natal Panamá y exministra de Juventud. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Tuti, encantada, y agradeciéndole siempre a Guatevisión estos espacios. Gracias. Quisimos abordar este tema hace meses, tal vez un mes y medio, 2 meses. Tratamos el tema de mamás adolescentes aquí en nuestro programa. Y si bien los casos que nosotros aquí compartimos eran casos que se resolvieron de alguna manera favorable, ¿no? Una chica de 16 años, otra de 19, que han recibido el apoyo de sus padres, del papá del hijo, se casaron, etcétera. Se resolvió bien. Sabemos que no es el común denominador. Sin embargo, el mundo, Leonor, empezaría contigo, está preocupado por esto. Recientemente se celebró el Día Mundial de Población, ¿cierto? Claro, el 11 de julio fue el Día Mundial de Población, y el tema central para desarrollar a nivel global fue embarazo adolescente. Y realmente eso que tú nos relatas, sí, es una excepción. Un embarazo en una madre adolescente que se cataloga un embarazo de 19 años o menos siempre va a ser un embarazo de riesgo. Siempre va a tener elementos difíciles para la vida de la chica. Muchas veces en los segmentos superiores de edad podrá ser un embarazo consentido o incluso deseado, pero generalmente no es lo deseable, porque no permite que una mujer termine un proyecto de vida. Hoy sabemos que las mujeres necesitamos tener educación, completar niveles educativos, necesitamos tener elementos de empoderamiento económico, de autovalía. Un hijo en una mujer te marca la vida y te hace realmente cortar todos tus planes cuando tienes, como en estos casos, apoyo y puedes salir adelante, pero en otros casos no. No, exacto. La mayoría de los embarazos adolescentes son embarazos no deseados, lo que dan además otro factor de riesgo. En Guatemala el año pasado tuvimos aproximadamente 49,000 embarazos catalogados como adolescentes. Wow. En el primer semestre de este año llevamos 30,000.
O sea que vamos con la cifra incrementada. Exactamente. Eso todos los de 19 años para abajo. Pero hay un segmento que en Guatemala nos preocupa muchísimo, el segmento de 10 a 14 años. Que son difícil de niñas, es decir, son o sea, adolescentes, pero están saliendo de la niñez. Perdón, a los 10 años, no sé, yo creo que ni adolescente, es una criatura, es una niña Sí. chiquita. Además, esos embarazos, la ley guatemalteca es muy clara, establece que todas las relaciones sexuales con menores de 14 años son delito. O sea que estamos hablando, para hablarte de la cifra del 2012, 3.100 niñas que llegaron a ser madres en los servicios públicos de salud. Con esto te quiero hablar de un subregistro. Claro, De exacto. las que llegaron simplemente a eso y que su embarazo llegó a término. Sabemos que una criatura de 10 años que está siendo abusada, no necesariamente un embarazo va a cristalizar porque tiene un cuerpo que no ha terminado de desarrollarse, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, y estas son las buenas noticias, en Guatemala ya se está empezando a abordar el tema con seriedad y hay una ruta crítica de atención y prevención del embarazo de niñas adolescentes, que es este segmento de 10 a 14 años, que son pequeñitas, Claro. lo decíamos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Y voy contigo, Marta Julia, porque la cultura ha cambiado mucho también. Sin embargo, en ciertos lugares en donde la educación a lo mejor no ha sido para todo el mundo, digamos más en áreas rurales, ¿cómo se ve el asunto de la maternidad? Porque generalmente o se cree que son las niñas adolescentes las que ya tienen que estar buscando con quién casarse o los papás, no sé, o arreglan. ¿Cómo está funcionando actualmente en Guatemala? Eso pudo haber sido hace algún tiempo. Actualmente las niñas son conscientes, tienen un plan de vida o no, porque también viene el machismo que se vive de la niña no es la que va a la escuela, la niña es la que se queda en casa ayudando a mamá y el niño es el que estudia. Entonces, ¿en dónde se les da esta educación? Ya. Yo creo que es más, digamos que no tiene nada que ver la cultura, es más cuestión de acceso, digamos, a Ok. educación, es más cuestión de pobreza, digamos, como de las condiciones de pobreza en que la población vive. Entonces, en ninguna cultura es aceptable que una niña de 10 a 14 y tampoco una adolescente, digamos, sea madre, digamos, a muy temprana edad. Más bien lo que, digamos, que la aspiración también de las personas es que haya este acceso no solo a la educación formal, hay evidencia que dice que no basta con sexto primaria, sino que tiene que ser mínimo los básicos y mejor, si más, ¿verdad? Pero es como la aspiración de cualquier cultura, digamos, tener acceso a eso, tener acceso a oportunidades, digamos, de desarrollo, como empleo, como, digamos, suficiencia económica, por ejemplo, financiera, ¿verdad? Claro. Entonces, creo yo que en realidad en las áreas rurales existe, digamos, esa poca accesibilidad, pero por eso es bien importante trabajar esa parte. Como decías, digamos, trabajar con las niñas desde niñas, programas dirigidos, digamos, a fomentar habilidades de vida, aparte del acceso a la educación, habilidades de vida como toma de decisiones, como el hecho de hacer un plan de vida, por ejemplo, porque también eso da lugar a que las niñas tengan otras aspiraciones. En las comunidades generalmente tienen modelos alternativos muy reducidos, o mejor dicho, casi nada. Exacto. Entonces, el hecho de que tengan acceso a programas sociales de desarrollo, eso hace que ellas aspiren o tengan otras metas, digamos, y todo eso viene a reducir, digamos, la fecundidad en las mujeres, viene a reducir mortalidad materna, etcétera. Entonces, educar a las niñas, digamos, con calidad, educación formal, pero también darles habilidades para la vida es clave para que esta situación cambie. Y con las niñas de 10 a 14, pues hay que hacer otro tipo de intervenciones, porque ellas no pueden protegerse a sí mismas. Exacto, y es que ese es otro de los temas que se ha estado hablando mucho, ¿no? De decir, bueno, si se quiere prevenir todo esto, ¿qué se hace? Hoy por hoy se sabe a nivel mundial incluso que las relaciones sexuales se están adelantando para las edades, por ejemplo, en mis tiempos, en tus tiempos, en los de mi mamá, en los de mi abuelita, eran muy diferentes las edades en donde, número uno, ya podías tener un novio, número dos, tenías que pasar ciertas circunstancias, bueno, dígase el matrimonio o la unión libre o lo que fuera, para poder entonces tener la relación sexual. Hoy por hoy está eso como mucho más libre. ¿Cómo se aborda con estas niñas que tienen ese bombardeo, incluso presión social de los mismos amiguitos de tú ya tuviste? No, y ay, pobrecita, o ay, pobrecito. ¿Cómo se maneja? Yo creo que primero hay un mito sobre eso. Si nosotros nos vemos todas nuestras abuelas o tal, se casaron muy jóvenes, se casaron Sí, adolescentes. es cierto. Entonces, realmente la sexualidad siempre ha sido parte de la vida humana, es inherente. Lo único que hoy, como tú bien dices, están bombardeados de mensajes que no necesariamente son los correctos y los adecuados. Todos los que trabajamos con adolescentes
lo primero que intentamos es, y que pedimos y que tratamos de trabajar sobre eso, que retrasen al máximo el inicio de su vida sexual. Pero como bien decía Marta Julia, en el segmento de 10 a 14 años estamos hablando de abusos, de técnicamente violaciones que a veces ocurren en el seno del hogar. Exactamente. No tienen que ver con promiscuidad, no tienen que ver con que las niñas se adelanten, no. Tiene que ver con que las abusan, y de estas 3.100 niñas, yo te puedo casi que asegurar, sin necesidad de ver la estadística, que en más del 80% los padres duplicaban o triplicaban la edad de esos bebés, porque son violaciones, ¿verdad? En el otro segmento, donde ya el adolescente puede tomar una decisión, pues hay que informar y hay que pedirles que tomen el ejercicio de su sexualidad de una manera responsable, Claro, que lo retrasen al máximo. Y eso se vuelve mucho más complejo, quiero decir, precisamente porque es en la adolescencia donde los niños retan, y es aquí donde se hace la pregunta, ¿de qué manera podemos educar entonces a estos adolescentes tratando de llevarles el mensaje correcto para que se vuelvan responsables de su cuerpo, de su sexualidad, como tú decías, ¿no? Dándoles el mensaje que necesitan recibir, pero además que lo obedezcan, porque esa ya es otra historia además. Estamos hoy hablando sobre Jóvenes Contracorriente, le hemos titulado así a nuestro programa porque vamos a conocer diferentes iniciativas de jóvenes que están haciendo algo sumamente productivo, no solamente para sus vidas, sino para las vidas de otras personas. Así que vamos a conocer uno de estos casos y luego vamos a la pausa. Bueno, pues Techo es una organización de jóvenes voluntarios que trabajamos junto a familias en comunidades que viven en situación precaria en toda Latinoamérica. En Guatemala pues tenemos más de 5 años de trabajo, hemos construido alrededor de 2.600 viviendas y tenemos trabajo permanente en más de 18 comunidades. Pues somos una organización de jóvenes que busca superar la condición de pobreza en que viven todas estas familias, buscando una sociedad más justa, donde pues todas las familias puedan gozar y ejercer plenamente sus derechos. El trabajo inicia tal vez con la construcción de viviendas para luego dar paso a programas de habilitación social, y pues nosotros siendo una organización o un brazo, digamos, como de apoyo que gestione con ellos distintos proyectos, ya sea de infraestructura, de educación, de salud, para complementar también la vivienda, ¿verdad? O sea, solo así se puede superar el tema de la pobreza con la participación de la gente y de los jóvenes, tanto universitarios como los jóvenes de las comunidades también. Los jóvenes universitarios creemos que tenemos muchas veces los conocimientos, la disposición. En verdad la situación aquí en Guatemala es algo que nos afecta directamente, y pues hoy no con palabras sino que con acciones estamos tratando de hacer algo distinto. Mi puesto es ser coordinadora de comunidad aquí en Santo Domingo el Tuerto, y me encargo más que todo de trabajar con una comunidad específica para fomentar el plan de habilitación social, que quiere decir que se van a implementar proyectos para satisfacer las necesidades de la comunidad. Yo entré a Techo ya hace más de un par de años. Es una experiencia muy interesante. La primera construcción creo que nos ha marcado a la mayoría de voluntarios, es lo que nos hace regresar. Es ese choque con la realidad que tal vez hasta cierto punto sabemos que existe o la desconocemos completamente, pero es muy distinto verla a convivir con ella un fin de semana o un campamento largo de 5 días, ¿verdad? Entonces, el identificarse con una familia lo hace a uno no ser como la pobreza sean simples números, sino ponerle rostro a esta situación. Entonces, al identificarse uno tanto, se da cuenta que uno tiene que ser un agente de cambio para el país. Entonces, como voluntario en Techo, pues yo encuentro una forma de ser ese agente activo con mis conocimientos, con las oportunidades que yo he tenido, poder hacer un cambio. Mi puesto es vicepresidente. La realidad que desde el momento que entró Techo aquí ha sido un cambio bien beneficioso para todos, porque nos ha dado a conocer muchas cosas, pues con los jóvenes, el entusiasmo que ellos dan para que nosotros nos motivemos a poder colaborar en beneficio nuestro también, ¿verdad? Y les da educación. Al volver. Los valores, estamos en una sociedad en estado de descomposición. Principalmente Contracorriente denuncia los delitos que muchos no hemos estado callando.